Bienvenidos a este primer live que vamos a hacer en TikTok, donde vamos a explicar cómo construir esta casa que tiene 20 por 20, ¿sí? Y que está hecha con estructura metálica y bloques. Vamos a explicarlo todo. Vamos a mostrar un poco la casa primero, a ver cómo es, ¿sí? Para que se vaya entendiendo un poco la distribución interna de la casa, espacios interiores, etc. Vamos a hacer un corte aquí. Aquí estamos viendo un poco ya la planta de distribución interna de la casa. La casa es una casa tipo campestre, que tiene 20 metros de largo en esta parte de aquí. Tiene otros 20 metros de largo acá. Tiene un pasillo de 4 metros. Por lo tanto, la parte de la vivienda en sí, tenemos las medidas de 12 metros. 12 por 12, parte interior de la vivienda y pasillos alrededor de 4 metros, lo que nos da un área de 20 metros todo este proyecto. La distribución de la casa es sala, comer, cocina en un solo ambiente, y después tiene dormitorio principal, que va a tener su área de walk-in closet o de vestidor en este caso, con su baño privado. Este dormitorio de visitas, que tendrá 2 camas, ¿sí? Con un mueble para lo que va a ser armario y demás. Y estos 2 dormitorios comparten este baño de aquí, ¿sí? Este dormitorio ingresa al baño por este costado y este otro dormitorio ingresa al baño por el otro costado. Y este baño de aquí es el baño de visitas. Aquí tiene una pequeña área para lo que va a ser un pequeño estudio que está en el pasillo, un poco cubierto, ¿sí? Para que no se vean las habitaciones desde el área social. Por lo tanto, el área social va a ser esta de aquí y el área íntima tenemos la parte de acá. Acá tenemos un área de lavandería donde se ha ubicado un tanque elevado para lo que va a ser agua potable y donde vamos a contener la lavadora, lavandería, piedra de lavar, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Saludos, disculpen que no los esté saludando. Alex Serrano, saludos, bienvenido. Manolo también bienvenido. Alice, Joel Mendoza, yo soy de Jesús y Anido, de Yeshu. Carolina, bienvenidos. Bienvenido Javier, aquí estamos atentos a cualquier duda, pregunta que ustedes puedan tener en este caso, ¿sí? Ya hemos un poco conversado y hablado con respecto a lo que es la distribución interna. Ahora vamos a descomponer la casa, ¿sí? Esta casa, como les decía, tiene la estructura, es una estructura metálica que va a estar acompañada por unos bloques vistos. ¿Por qué bloques vistos? Porque el tema es economizar un poco en lo que son acabados exteriores, ¿no? Al hacerlo de bloque visto, el bloque, buen bloque, aquí en Guayaquil, lo estamos emitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Aquí desde Guayaquil, Ecuador, hay varios tipos de bloques, entre ellos el Rocafuerte, que viene bastante bien acabado. La superficie es una superficie bien terminada, con ángulos rectos, un bloque que si lo tratas, si lo trabajas bien, lo trabas de buena forma, queda bastante agradable a lo que va a ser la pared, ¿no? Lo que va a ser el acabado final, al cual tú después, si quieres, se podría pintar, se puede enlucir en el futuro también, pero es una forma de empezar la construcción, ¿sí? De ir cerrando tus espacios de una forma más barata. Si hablamos con respecto a precios, hacer una pared de bloque visto, ¿sí? Obviamente es mucho más barato si lo haces bien, estéticamente te quedan
te queda más agradable que dejar una pared que no sea de bloque visto, ¿sí? Pero después te falta plata para poder terminar de enlucir, ¿no? Y esa pared al final no es muy agradable. Pero en este caso, si la trabajas bien, la dejas vista, si después con el tiempo tienes más dinero, puedes hacer lo que va a ser ¿cómo se llama? El enlucido posterior, ¿no es cierto? Saludos, ingeniero, desde Machala. Muchas gracias, Miguel. Saludos, Miguel. Diana Line. Saludos, usuario 2762. Hola. Bueno, espero estar saludando a todos. Hagan sus preguntas cuando lo deseen. Hemos hablado con respecto al bloque. El bloque se lo puede tratar de varias formas y vamos a ver lo que va a ser la cimentación. Vamos a ir quitándole cosas a este elemento. ¿Sí? Aquí ya vemos nuestra línea de zapatas y de vigas bajas que conforman nuestra estructura. Se lo hace siempre, hay que tener en cuenta siempre el nivel de suelo duro que podamos tener. Tenemos que hacer unas calicatas, que son unos huecos en la tierra, para poder determinar en qué parte de tu terreno hay suelo duro, porque no siempre el suelo duro está al mismo nivel. Puede haber zapatas que queden más profundas que otras. Entonces, en este caso, las calicatas te ayudan a determinar, analizar y hacer una especie de análisis del suelo, ¿sí? Una mecánica de suelos para ir determinando y saber qué tipo de zapatas y dónde tienen que ir ubicadas y a qué profundidad, ¿no es cierto? Entonces, las calicatas pueden ser una muy buena forma para poder realizar primero y saber de qué tipo de suelo consta o se compone tu terreno. Sigamos descomponiendo esta casa. Vamos a quitarle el techo a dos aguas, en este caso tiene dos caídas. Ocultar, vamos a ir ocultando las paredes, ¿sí? Tenemos mobiliario interior también ya listo, vamos a irlo ocultando. ¿Sí? Tenemos el tanque elevado también, ¿sí? Tenemos paredes o antepechos de cerramientos, y en este caso acá lo que ya es nuestro piso interior, nuestro piso de casa, que siempre debe estar 20 centímetros por encima de nuestro nivel de suelo, ¿no? Para que no ingrese el agua en caso de que llueva, ¿sí? Pueda subir un poco el nivel del agua en el exterior, nuestra casa siempre esté más elevada. Si podemos hacer nuestra casa más alta de estos 20, o un escalón en este caso podría ser 15, 18, 20 centímetros, haces un escalón, o puedes hacer 2 o 3 escalones. Mientras más alta esté la casa, más seguridad vas a tener a la hora de posibles inundaciones en el exterior de tu casa, alrededor, y para poder desaguar todo lo que son temas de desagües, de aguas hervidas, de aguas negras, también es mucho más fácil porque tienes mayor espacio, mayor caída para poder hacerlo. Dicho esto, señoras y señores, pues arrancamos con lo que van a ser las zapatas. Esta estructura va a ser estructura metálica de tubo de 10 por 10, ¿sí? Puede ser que parezca muy delgado, pero el truco aquí es que lo vamos a rellenar de concreto. Este tubo hueco, este tubo de 10 por 10, ¿sí? Con un espesor de lámina, los tubos se determinan siempre por el lado y el lado. Tubo cuadrado de 10 por 10, el espesor puede ser de 3 milímetros, puede ser de 2 milímetros, puede ser de 4 milímetros si ya quieres ir subiendo, pero yo recomiendo hacerlo, en este caso, de 3 milímetros y rellenarlo de concreto. Van a estar acompañados por estas cerchas, ¿ok? Entonces, ¿por qué he hablado primero del tubo? Porque la zapata, o nuestra base, o muñeco en este caso, que es como se conoce aquí, esta parte de aquí, este es el muñeco de la zapata y esta es nuestra zapata en sí, ¿sí? Nuestra zapata va a tener para esta construcción, que tiene para poder optimizar el material, ¿no? Que es parte importante siempre en el proceso de construcción, y que no haya mucho desperdicio. La altura que se le da es de 3 metros, para que con un tubo que tiene 6 metros de largo, partido por la mitad, podamos tener dos columnas
y así ir aprovechando ese material sin mucho desperdicio. Si hacemos nuestras construcciones de 250, cuando el tubo viene de 6 y lo quieres partir por la mitad, 250 más 250 te va a dar 5 y te va a sobrar 1 metro de tubo, ¿no? Entonces ese metro de tubo, ¿qué haces con ese metro de tubo? Son retazos que te van sobrando y que después al final puede ser que lo utilices. Siempre es mejor utilizar el tubo completo, entero, como viene de fábrica, para poder realizar la construcción. Entonces, nuestra zapata, me tengo que girar un poco porque tengo el teléfono aquí delante de la pantalla de la computadora. Si nuestro tubo es de 10 por 10, nuestra zapata va a tener 30 por 30. No sé si se alcanza a ver, creo que no. Pero bueno, háganme caso, tiene 30 por 30. Es muy delgado la cota en este caso, creo que por ahí se nota. Bueno, entonces, ¿por qué lo hacemos de 30 por 30? Porque podemos, de dos formas. Una, utilizando el tubo, incrustándola dentro de nuestra zapata, lo podemos hacer así. Para viviendas de un solo piso, que no va a tener una proyección mayor a 2 plantas, no hay ningún problema. Si vamos a hacer una construcción de 2 niveles, entonces sí es recomendable poner unas placas, ¿sí? Que van a ir unas placas de 30 por 30, que aquí en Guayaquil, en algunos sitios ya las venden hechas, ¿sí? Por lo tanto, ya las compras hechas, no las tienes que fabricar. Traes tu placa, a esta placa le pones los anclajes de varilla de 10, puede ser para este tipo de zapata por el peso que va a tener, y con eso vas armando tu parrilla con tu base de zapata, tu muñeco o base de zapata, ¿sí? Nuestra zapata para este elemento de aquí y este tipo de casa va a tener 80 centímetros, 80 por 80, ¿sí? 80 por 80. Y la altura de nuestra zapata va a tener 50. La altura de nuestro muñeco, acá, va a tener otro 50. Por lo tanto, vamos a tener 1 metro de profundidad de zapata, ¿sí? De donde va a nacer y se va a empalmar o a conectar con nuestro tubo. Como dije anteriormente, podemos tener dos formas de poder unir nuestra zapata a nuestro tubo, y una es incrustando el tubo. Por lo tanto, ese metro tendrías que incluirlo dentro, ¿sí? Lo metes dentro antes de lo que va a ser la fundición de tu zapata, lo amarras bien con las varillas que tenemos. En este caso, para la zapata siempre hay que hacer unas parrillas, que son parrillas de 80 por 80, dejamos 5 centímetros de separación en cada uno de los costados, por tema de recubrimientos, para que el hierro después se mantenga, se preserve, protegido por el concreto que va a tener. Y empezamos a armar. Por lo tanto, serían más o menos unas 7 varillas, 8 varillas si lo hacemos a 10 centímetros. Sí, 7 varillas porque le hemos quitado 5 y 5, tiene 80 centímetros, menos 5 son 70, son 7 varillas en un sentido, 7 varillas en un sentido. Entonces lo que va a ser nuestra parrilla de parte de la base va a quedar, siempre hay que hacerla cruzada, ¿no es cierto? Varillas en un sentido, varillas en otro sentido. Y con eso ya tenemos nuestra zapata. De ahí tienen que salir los hierros que se van a conectar con ya sea el tubo o con la placa que vamos a poner, ¿sí? El concreto debe de tener siempre el hueco que le hagamos, primero un plástico para protegerlo de humedades, y después, cuando se hace la mezcla, ese concreto debe estar mezclado con aditivos impermeabilizantes. Estos aditivos impermeabilizantes hacen que el hormigón no tenga tanto poro, sea más compacto, se selle mejor, y cuando quiera ingresar el agua, porque siempre hay agua, en este caso es un terreno un poco alto, pero si tú en tu construcción tienes agua, pues utilizando este tipo de aditivos más el plástico, vas a proteger, vas a preservar de mejor forma lo que van a ser tus hierros interiores. A partir de aquí, todas las zapatas, ¿sí? Todas las zapatas van a ser de la misma medida, ¿sí? Tenemos cada uno de los tubos o columnas que van a formar parte de esta construcción, va a tener su zapata.
Cuando tenemos construcciones que sobrepasan los 2 niveles, este tipo de zapatas medianeras o las del medio van a ser mucho más anchas que las de los costados, porque van a acumular más peso. En un solo nivel lo hacemos todo igual. Para poder también economizar en mano de obra, esta es, cosa que no lo había dicho, es una forma de economizar cuando realizas este tipo de construcciones. Ojo, no todas las construcciones son iguales, ¿no? Dependiendo del diseño, dependiendo del sistema constructivo. En este particular, esta construcción de un solo nivel se puede realizar con este tubo de 10x10. El tubo ya viene hecho, ¿sí? Es más barato que hacer una columna porque coges, lo partes por la mitad, lo pones y ya tienes parada tu columna, ¿sí? Tendrías 2 columnas en este caso. Para lo que van a ser nuestras vigas de cimentación, vamos a hacer algo parecido. Vamos a comprar el Armex, ¿sí? Que es hay unas mallas electrosoldadas, ¿sí? Que ya vienen seguramente, no sé si los habrán visto, mallas electrosoldadas, pero hay otra en la que vienen 4 varillas, ¿sí? Vienen 4 varillas y vienen armadas ya listas, las compras listas armadas, vienen de 3 metros. Si compras esto de aquí te estás ahorrando el hecho de comprar tu varilla, ¿sí? Varilla de 10, varilla de 12 y después tener que ir haciendo los estribos cada uno y los armando. Cuesta casi lo mismo, ¿sí? Cuesta mano hombre más material el comprar este tipo de vigas tipo Armex, ¿sí? Que se llama B9, las vienen ya hechas, las puedes comprar también ya hechas en algunos superficies constructivas aquí donde puedes comprar centros comerciales grandes. Ya vienen hechas, las compras, las traes y las vas uniendo. Vas uniendo cada una de las varillas o Armex, siempre y cuando obviamente el proceso es hacer el hueco, haces el hueco de la zapata, haces el hueco o la zanja de donde van a ir tus vigas de amarre, ¿no? Donde vas a ir armando cada una, y en este caso vas conectando todo, si lo quieres hacer todo, si tienes la posibilidad de hacerlo todo, y todo lo haces, lo fundes, lo cuelas o lo vacías de concreto al mismo tiempo. Si no tienes la posibilidad, puedes ir haciendo tramos de 4 y 4, ¿sí? Puedes haciendo tramos de 4 y 4. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que vamos a hacer estas 4 de aquí. Nosotros sabemos que estas 4 de aquí, ¿sí? Van a estar conectadas a su vez a las siguientes y a estas de acá. Entonces vas a hacer estas 4 y las vas a conectar con las de atrás. Los hierros los dejas pasados. A la hora de fundir, colar o vaciar el concreto, solamente haces estas 4. Eso sí, haces zapatas y haces las vigas de una vez. ¿De acuerdo? Los hierros los dejas pasados. Esa unión entre hierro viejo y hierro nuevo, ¿sí? Siempre y cuando dejes el hierro, no lo dejes el concreto no lo dejes muy liso, se va a unir de mejor forma. Hay elementos o aditivos que se utilizan para poder unir el hormigón nuevo o viejo con el nuevo, ¿no? Para que no haya filtraciones. Para lo que son este tipo de estructuras de un solo nivel no hay tanto riesgo, porque no tiene tanto peso. Lo que va a soportar en sí estas vigas van a ser el peso de las paredes y el peso del techo, ¿sí? Por lo tanto, puedes irlo fabricando y trabajándolo de esta forma. Haces tu cuadrado y vas aumentando y sigues añadiendo esto y vas creciendo hasta que termines la totalidad, siempre y cuando no puedas hacer una sola. Lo más óptimo es, haces todas las zanjas, todos los huecos de las zapatas, armas tus hierros y fundes, cuelas o vacías el concreto que debe de ser de 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Es la resistencia que va a tener el concreto. Para darte esta resistencia, esta dureza del concreto, debes de poder mezclar un saco de arena, 2 sacos de piedra, 3 sacos de cemento, ¿sí? Con esta proporción, 1 de arena, 2 de piedra y 3 de arena, consigues tener este concreto de esta resistencia. Una vez que tienes lista tu cimentación, tus zapatas y vigas, siempre es recomendable mojar, ¿sí? El curado del concreto es básico porque
lo que se produce dentro de esta mezcla que tú realizas, que es artificial, para poder conseguir esta piedra artificial que es el concreto, lo que hace es que cuando lo mezclas todo, el cemento, la arena y la piedra, al fusionarlo con el agua, ¿sí? El agua activa las células que tiene el cemento, y lo que hace es empezar a calentarse. Al calentarse, este concreto va perdiendo calor. Cuando pierde calor, se agrieta. Por eso en muchos casos me preguntan, cuando las construcciones han sido nuevas, ¿por qué tienen grietas, tanto en columnas como en paredes? ¿Sí? Grietas muy finas, ¿no? Muchas veces se piensa que es porque la construcción ha sido mal hecha, y lo que ha sucedido es que no ha tenido un buen curado. O sea, después de haber fabricado el concreto, 3 días después, siempre hay que mojarlo 3 veces al día para que esta química que está trabajando para poder convertir estos 3 elementos en esta piedra artificial, ¿sí? Que produce calor, pierde calor. Al perder calor y no tener agua alrededor, se agrieta, ¿no? Lo que hace es absorber y se contrae. Esa es un poco la explicación por el cual siempre tenemos grietas en nuestras construcciones, y peor ahora, estamos muy acostumbrados a construir de manera muy rápida. Siempre, o sea, ya estamos haciendo nuestras zapatas, no dejamos secarla bien y seguimos avanzando con la construcción. Obviamente por temas económicos en muchos casos, pero si lo puedes hacer con tiempo, pausa y demás, sería lo indicado, ¿no? Hacerlo de esta forma. 42 mensajes nuevos, perdón, creo que no los he leído. Momento de leer mensajes, señores. Sí, Lourdes Salazar compartió. Nelly Saal, buenas noches. Yo estoy construyendo con tubos, ¿puedo hacer la placa en cemento? Sí, se puede hacer la placa en cemento, Nelly, claro que sí. Arquitecto, sería bueno en todo caso usar la placa a base de platina, así protegemos la columna o tubular. Sí, mira, o sea, si lo puedes hacer de las dos formas, es una casa en un solo nivel, no hay ningún problema. Yo ya he hecho algunas casas así. Yo sé que a los ingenieros les parece muy poco ortodoxo, pero no me ha pasado nada. Ya esas casas ya tienen casi 30 años y están ahí muertas de la risa. ¿Por qué? Porque lo que no he dicho todavía es que cuando ya estamos haciendo tus zapatas, en este caso no utilizas la placa, pones el tubo, ¿sí? Al poner el tubo, no has fundido, colado y vaciado, todavía no has trabajado en tu zapata. La tienes armada con tu hierro y dejas tu tubo izado allí. Cuando ya lo empiezas a trabajar, lo que haces es fundir la zapata, fundes las vigas y fundes de una vez la columna del interior. Por lo tanto, todo queda hecha una sola masa, ¿sí? Un solo elemento estructural, obviamente unido por el concreto. Buenas noches, arquitecto. Perdón. Una pregunta, un área de 90 metros cuadrados de 12. Ahí sí no te entendí, segundo. ¿Sí? Creo que ya he contestado. Si no, aquí ya alguien está vendiendo algo interesante. Para comenzar a hacer una obra, ¿con qué normas utiliza, Miguel? Dependiendo de las normas que rijan dentro de tu localidad, siempre hay que construir, o sea, hay varios tipos de normas. Uno es dentro de lo que es la Cámara de la Construcción o las normas de construcción ecuatoriana. Esa podría ser una norma. Siempre se construye con la NEC, la norma ecuatoriana de la construcción. Y dentro del lado de lo que tiene que ver con reglamentos o normativas municipales, tienes otro tipo de reglamentos. Perdón. En este caso puedes utilizar y comprobar y consultar qué tipo de norma es la que va a influir dentro de tu construcción, tanto en el área normativa de casa, como también en lo que va a ser el sistema constructivo que estás aplicando. Este es un sistema constructivo mixto. Por lo general, cuando haces estructura metálica, siempre tienes que hacer las zapatas de concreto, no hay de otra, ¿sí? Los tubos y estructuras, vigas, cerchas y demás, que en la parte de arriba, esas sí pueden ser metálicas, pero lo que va a hacer siempre
tu base, la única material que se utiliza hasta ahora, siempre el más recomendable es utilizar concreto. Entonces voy a seguir leyendo, disculpen que tengo que ir atendiendo las dos cosas. Dice, ¿cuántas noches por cada uno? Buenas noches, perdón. Para una casa de un piso de 100 metros cuadrados, ¿cuánto cuesta? El metro cuadrado de construcción aquí en la ciudad de Guayaquil está entre los 500 a los 800 dólares según la Cámara de Construcción de Guayaquil. Por lo tanto, si tú vas a construir 100 metros cuadrados de construcción, que pueden ser en un nivel o en dos niveles, ¿sí? Tienes, digamos que 50 metros cuadrados en planta baja, 50 metros cuadrados en planta alta. Esto lo tienes que multiplicar por 500 dólares. Si tienes 100 metros cuadrados, pues estamos hablando de que son 50.000 dólares aproximadamente de construcción, sin contar el terreno y otro tipo de gastos adicionales, que en este caso medidores de agua, de luz, instalaciones especiales. O sea, es un precio general que está donde está incluido la mayoría de las cosas, pero siempre hay detalles que se escapan, ¿no?, dentro de esto. Entonces sigamos. David Parra, muchas gracias. Ok, seguimos. Muy buenas noches, señores, a todos aquellos que se están uniendo. Gracias por estar aquí. Estamos conversando y hablando sobre cómo realizar esta casa. Entonces, yo tengo el presupuesto de esta casa. Yo tengo el presupuesto de esta casa, tengo el plano de esta casa, ¿sí? Y esta casa, creo recordar, déjenme si quieren, le busco ya mismo, a petición del público, dependiendo. Tengo el presupuesto y se lo podría enseñar así rápidamente para que vean cuánto cuesta realizar esta casa. Obviamente sin permiso de construcción también. Esos son valores adicionales que a veces influyen y aquí en Guayaquil influyen bastante. Esta casa no va a estar hecha aquí en Guayaquil. Va a estar fuera, donde no se exige permisos de construcción. Por lo tanto, sí hay un valor menor por lo que va a ser la construcción. Si lo construyes aquí en Guayaquil, tendrías que pagar lo que va a ser el permiso de construcción y esperar a que el municipio te apruebe los planos para ser construido y te dé tu permiso de construcción en este caso. Entonces seguimos. A partir de aquí hacemos todas nuestras zapatas, ¿sí? Todas nuestras zapatas, y empezamos y ya tenemos nuestros tubos hechos, ¿no? Vamos a decir que los tubos de esta cercha, esta es una cercha metálica también, hechas con el mismo tipo de tubos y que tiene una placa aquí justamente en las uniones para poder mejorar lo que va a ser esta fuerza, ¿sí? Aquí en este punto de aquí va a haber un peso adicional, ¿sí?, que estamos tratando de contrarrestar con esta placa para que la soldadura sea mayor. Mientras mayor área de soldadura tengas en uniones es mejor, ¿no? Entonces tenemos, estaba seleccionando ¿sí? Nuestros tubos en principio deberían de quedar de esta forma, ¿sí? Entonces aquí el primer tubo, si pones placa o no pones placa, bueno, eso ya va a criterio tuyo. A criterio tuyo, yo no recomiendo poner placa en este caso. Tendríamos nuestro primer tubo de 350, ¿sí? Tendríamos nuestro segundo tubo de 445 y tendríamos este último tubo más alto de 560, ¿sí? Por lo tanto, si vamos sumando, aquí ya nos sobra material, ¿sí? Siempre yo recomiendo, cuando se haga este tipo de casas, hacerlas a la medida. El tema es que aquí, bueno, pues el proyecto ya, cuando el cliente pide, pues uno lo que hace es dar, ¿no? O sea, no, aquí yo no puedo hacer, aquí sí yo no puedo hacer nada, pero siempre recomiendo utilizar y maximizar y no desperdiciar tanto material, ¿no? En este caso.
Chalo AC dice, soy maestro, ¿cuánto está el metro cuadrado del estructural? El metro cuadrado del estructural está a la mitad del precio que dije. O sea, si yo dije que eran $500 el metro cuadrado, todo lo que va a ser obra gris, en este caso, toda la parte estructural, zapatas, cimientos, columnas, vigas de losa, losas, hablando de que hemos conversado de que en esos 100 metros cuadrados iban a ser planta baja 50 y la segunda planta 50. El metro cuadrado de la parte estructural es la mitad, ¿sí? Son $250, es la mitad. El otro 50% es el costo de acabados de la obra. ¿Sí? Entonces, tendríamos nuestros tubos, tendríamos que gastar para lo que van a hacer esto de aquí, ¿sí? Un tubo teníamos 3.50 más 4, no me da tampoco, entonces aquí vamos a tener sobrantes. Podemos unir los sobrantes para hacer columnas, no lo recomiendo. Siempre recomiendo que para las columnas sean lo más enteras posible, ¿sí? Una sola. Ahora, esos retazos los podemos utilizar en lo que van a ser nuestras cerchas, ¿sí? Estas cerchas metálicas, la idea es que sean nuestras vigas, ¿sí? Y que a su vez nos dé la inclinación para lo que va a ser la cubierta. ¿De acuerdo? Esta cubierta de aquí, ¿sí? Va a ser también del tipo, estoy regresando para ir viendo el tema de la cubierta. Esta cubierta de aquí que hemos planteado es una cubierta tipo sándwich. Esta cubierta tipo sándwich va a contener en su interior, porque si se habrán dado cuenta, si se fijaron, vamos otra vez para atrás, no tenemos una unión entre cercha y cercha, ¿sí? Entre esta cercha y esta cercha de aquí tiene que haber un elemento que conecte, una tipo viga que conecte este elemento estructural o este pórtico estructural con el siguiente, ¿sí? Ven que está muy aislado. Estos elementos de aquí no son estructurales, por lo tanto, atentos a esto de aquí, porque esto está, ya lo borré, espérense, ocultar, y aquí tenemos nuestras correas. Nuestras correas estaban metidas en el techo, ¿sí? La idea es que no se vea ni las correas y solamente veamos un solo elemento en la parte baja. Por lo tanto, estas correas, que van a ser correas metálicas, se le dice aquí en Ecuador, ¿sí? Son correas de 10, son elementos o perfiles metálicos que vienen de esta forma tipo C. Eso es una correa aquí. Y que se utiliza por lo general para lo que van a ser las cubiertas. Estas correas siempre tienen que estar acompañadas por estos ángulos de aquí, que lo que hacen es evitar que la correa haga esto, ¿sí? Se vaya a doblar. Entonces, con eso es más resistente, y como está puesta en un elemento inclinado, ¿sí? Puede ser que se voltee, se puede voltear, se tuercen y demás. Suelen pasar mucho si no pones ese tipo de ángulos. Entonces, estas correas que van a ser de 10 centímetros por 5, ¿sí? Y estas correas sí recomiendo que sean de 3 milímetros de espesor, ¿de acuerdo? Van a ser las que unan nuestras cerchas. Estas cerchas de aquí, ¿sí? Tenemos nuestra cercha que va a estar unida. Por eso no he incluido otro tipo de elemento adicional para nuestros pórticos estructurales, ¿sí? A partir de aquí, no olvidar que en el área donde nosotros vamos a realizar las paredes, los tubos deben de tener unas varillas que se llaman chicotes, que van a ser lo que una la pared, el bloque, con la columna. De esta forma, cuando se mueva la columna, siempre hay movimiento, aunque no lo notes, siempre se mueve una casa, ya que la tierra también se va moviendo, pues no lo notas igual, pero la casa también se mueve. Entonces, de esta forma,
vas uniendo con estas varillas que van a estar a una altura que te va a determinar el bloque. Si tú utilizas un bloque de 20 por 40, la altura de 2 hiladas de bloque van a ser 40 centímetros, por lo tanto a 40 centímetros tendrás que poner esa varilla que va a ir soldada a tu tubo, ¿sí? La soldadura tiene que ser en L, 10 centímetros de soldadura en el tubo, y este chicote o varilla, que puede ser varilla de 8 milímetros, puede ser y deberá de ser del largo de un bloque, mejor de 2 bloques, ¿sí? Para que la pared se una a nuestra columna metálica. Suele ocurrir que en las uniones de paredes y columnas metálicas y columnas de concreto siempre se producen fisuras, hay una raja ahí, y es porque muchas veces no han puesto estos chicotes que unen tu elemento estructural, columna, con la pared. Bueno, creo que no hay pregunta. Ah, sí, perdón. Chalo hace. Si aguanta, Chalo, aguanta 2 pisos. Con estos tubos también podrías hacer. Ya los tubos no irían a tanta distancia. Podrían ser más cercanos siempre y cuando la viga también sea una viga más resistente, ¿sí? Pero para 2 niveles, tranquilamente. Si necesitas hacer 3 niveles, podrías poner tubo de 20 por 20. O sea, duplicas lo que es el espesor del tubo, y no te olvides de rellenarlo de concreto, ¿sí? Hay que rellenar siempre de concreto porque el tubo utilizado como columna relleno de concreto gana mucha resistencia a lo que va a ser la compresión, ¿sí? O sea, triplica la resistencia del tubo en este caso. Entonces, hemos hablado del techo, hemos hablado de las paredes. El techo es tipo sándwich, dije en su momento, pero creo que me fui por otro lado. Y se debe a que en ciudades calurosas como Guayaquil, el sol incide mucho dentro del bienestar o el confort térmico interior de la casa. Si tú tienes tu techo, ya sea de Eternit, zinc, teja, y por debajo de este techo no tienes un tumbado, toda la radiación que cae sobre ese techo siempre pasa al interior de la casa, y las casas son un horno. Este tipo de techo es un tipo sándwich. ¿Qué quiere decir? Que tiene una lámina, ¿sí? Que es la que le protege de la lluvia o del sol. En su interior es un sándwich, en realidad, pues como que fuera un pan, jamón, queso, y el otro pan. El primero es lámina, lo del medio es una espuma de poliestireno expandido, que va a ser el jamón, el queso que le quieras poner a tu sándwich, y en la parte de abajo tiene otra lámina que a su vez también le da un acabado bastante agradable y estético, ¿no? Se ve todo blanco, creo que hay de colores también. Lo puedes comprar del largo que tú quieras, no vienen las planchas de 8 pies, de 4 pies, o sea, viene del largo que tú quieras, también lo puedes mandar a fabricar. Y con eso, cuando te da el sol, esta capa de poliestireno expandido o de espuma de poliestireno no deja transmitir lo que el calor está produciendo el sol, y por lo tanto el interior lo tienes más fresco. Además de, cuando llueve, no tienes el tamborileo de lo que la lluvia produce cuando tienes techos de zinc, en este caso, o de chapa o metálica, si nos están viendo desde fuera de Ecuador, ¿no? Entonces, hemos hablado de zapatas, hemos hablado de vigas de cimentación, hemos hablado de columnas, cerchas. Las cerchas, como les dije, son cerchas con el mismo tubo, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es, ¿qué largo va a tener nuestra cercha? Pues el largo necesario para poder proteger por lo menos 60 centímetros de lo que va a ser la lluvia, ¿no? Siempre hay que hacerlo así, ¿sí? Estos volados son de 60 centímetros. Aquí este elemento transversal o cercha, la altura de la cercha es de 1,20 en esta parte de aquí, ¿sí? Y estos contrafuertes o contravientos, ¿sí? Para poder crear esta cercha mucho más resistente, ¿no? De esta altura. Entonces la cercha va a tener 19 metros de largo, perdón, 20 metros de largo por 1,20 de alto. Ya me estoy haciendo bolas con un número. Bueno, ya llevamos 42 minutos de live.
No sé si quieren que les muestre algo más, que les explique otra cosa, que les enseñe el presupuesto, por ejemplo. Ya que estamos, ¿no? Dice, ¿a qué distancia Solar Collector? Dice, ¿a qué distancia recomiendas colocar los pilotes entre uno y otro y a qué profundidad? La profundidad, como lo comentamos inicialmente, debe de ser mínimo 1 metro. Mínimo 1 metro, pero todo depende de la dureza del suelo que tengas en tu terreno. Si es un suelo muy blando, a lo mejor vas a necesitar más profundidad. Si es un suelo muy duro, por ejemplo, si es roca, pues a 1 metro suficiente. Si es un suelo blando, hagámoslo más profundo, ¿sí? Por lo menos unos 50, 2 metros mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una resistencia, a un suelo que te soporte, que te aguante el peso de la casa. Esta casa de aquí te puede pesar, ¿qué te gusta? En total puede pesar unas 10 toneladas, por decir algo. Esas 10 toneladas tienen que poder soportar el suelo. Muchas veces los suelos son siempre un factor determinante en la construcción. Construimos en sitios malos y después nos quejamos de que nuestras casas se asientan, que salen grietas, tenemos problemas adicionales. Siempre nuestros suelos tenemos que cuidarlos, hacerlo a la profundidad indicada y por lo tanto siempre tenemos que hacer estudios de suelo. Lo más barato para no hacer un estudio de suelo es hacer una calicata. La calicata es el hueco. Tienes tu terreno, si tienes un terreno de 10 por 20, vas haciendo calicatas, 4 calicatas en cada una de las esquinas y una en el medio, y con eso ya sales y sabes cuánto o resistencia va a tener tu piso o suelo, o a qué profundidad vas a tener que hacer las zapatas. Creo que la pregunta era otra, ¿no es cierto? Pero, entonces, ¿a qué profundidad? A 1 metro. ¿Qué distancia de pilotes? Que me extiendo en la pregunta, me voy de lado. Entonces, ¿qué distancia de pilotes? Acá nosotros hemos dejado a 4 metros, que es nuestro porche, terraza o pasillo que tenemos alrededor de esta casa. Y después, ¿sí? En 12 metros, en estos 12 metros de casa, que les voy a enseñar otra vez ahora para los que han llegado después, ¿sí? Yo entiendo por temas de luz, no todos estamos igual aquí en Ecuador. La construcción tiene 12 por 12, las columnas están a 6 metros aquí. 6 metros para este tipo de construcción. Una aquí, otra acá y otra acá. ¿Sí? En el siguiente está una aquí, otra acá, otra acá. Aquí se ve la distribución de la casa, ¿sí? Si yo le quito todo, a ver si le puedo quitar todo, vamos a ver. No me deja. Bueno. Ok, vamos a quitarlo todo para que se vea otra vez. Para que se entienda otra vez la distancia. Este es el interior. Aquí ya más o menos vamos viendo, ¿no es cierto? Columnas. ¿Sí? Y aquí se me quedó este baño, me quedó ahí colgando. Bueno. Ocultar. Entonces ahí tenemos las distancias, ¿sí? Tenemos estas primeras columnas que van a ser nuestro exterior. La casa en sí empieza desde aquí. Si yo le hago un corte aquí, a ver si se entiende mejor. ¿Ves? Aquí se ve perfecto. Buena idea. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Serán las distancias de las columnas. Entonces, 4 metros, 6 metros. ¿Sí? La parte de la casa en sí va a ser este cuadrado de aquí, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas en lo que va a ser nuestro espacio habitable. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Señores, ¿recomiendas alguna barrera para que el agua alrededor solo tierra, ladrillo o qué profundidad? Gracias. Solar Collector, plástico alrededor de la zapata y de las vigas de cimentación, todo lo que va a estar en el suelo, siempre recubierto de plástico y zapatas y aditivo impermeabilizante. Aditivo impermeabilizante para lo que va a ser nuestra cimentación. Dice Emerson, buenas noches, ¿cuánto mide el volado?
El volado lo hemos dejado de 60 centímetros, siempre para proteger un poco la construcción. Aquí en costa ecuatoriana, zona lluviosa, el oriente ecuatoriano también, tenemos que siempre dejar volados largos, 60 centímetros, para proteger ventanas y paredes en este caso, ¿sí? Si podemos dejar el volado más largo, mejor, porque además así creamos un área cubierta, ¿sí? Mientras más extensa sea, más frescura, vamos a tener en el interior de nuestra casa. Esta casa particularmente tiene todo este área de aquí, donde digamos que en el área exterior vamos a tener 35 grados aquí al sol. Cuando ingresas en el porche o terraza vas a tener 30 grados, y cuando ingreses en el interior vas a tener 25 grados, más o menos, ya que el aire se calienta con el sol. El aire que va a estar aquí va a estar más caliente, el que va a estar acá ya no tanto, ¿sí? Porque ya ha pasado un filtro, ya no le da el sol, no está tan caliente, y en el interior va a ser mucho más fresco. Buenas noches, ¿cuánto mide el volado? ¿A qué distancia de comer los pilotes? Buenas noches, ¿cuánto tiempo duran las columnas de tubo? Las columnas de tubo duran para toda la vida, ¿sí? Una vez que tú las rellenas de concreto, es una sola vida. Santiago Cabrera. ¿Qué más? ¿Esa estructura es un solo piso? Sí, yo creo que ya he contestado todo, ¿no? Si no, después me vuelven a preguntar. Mejor, mientras más comentarios tenga este chat, va a ser mejor. Este video va a estar en YouTube porque yo estaba esperando, y por eso estoy tarde. José, ¿cómo va, José? José, uno de mis primeros seguidores y clientes desde que empecé en YouTube. Muchas gracias por estar aquí. No sé si se va a grabar, José, es mi primer TikTok, ¿eh? Ya te avisaré a ver si lo puedo subir o no, pero gracias por la pregunta. Bueno, señores, yo creo que eso ha sido todo. Ya son 50 minutos de live. Estamos aquí esperando a ver si se animan a preguntar. No sé si quieren ver alguna otra cosa más, o si no, ya nos vamos porque está haciendo hambre ya. Son las 8:50 aquí en Guayaquil, hay que ir a comer. Gracias por... Señores, vamos a tratar de hacer unos live más seguidos. Puede ser que el domingo que viene, me parece buena idea, pero no creo que a las 8. Es que esto de acá con los cortes de energía en Ecuador, estamos, la verdad, vueltos locos y no sabemos a qué hora se va a ir la luz. De hecho, tuve que buscar otro sitio, ya no lo pude hacer en el mío. Entonces yo les estoy avisando, voy a seguir subiendo videos que les puedan interesar. Ustedes pónganme en los comentarios qué tipo de información les gustaría subir, que subiera yo. Vamos a contestar las preguntas. Dice, este zapato tiene 1 metro. La zapata tiene 80 por 80 Solar Collector. 80 por 80 para este nivel de aquí. En la parte de abajo, vamos a repetir para los que no estuvieron. Esta parte de abajo tiene 50 centímetros, 80 por 80, y lo que va a ser su muñeco, o sea, la parte en la que llegas ya a lo que va a ser tu piso o tu viga de cimentación, es de otro 50, por lo tanto la profundidad de esta zapata es de 1 metro, ¿sí? 30 por 30 en la parte del muñeco, o caballete, o como lo conozcas en donde estés, ¿no? Hola Miguel, no, ya te graduaste, Miguel, ya hiciste el curso de inspector de soldadura. En la losa estructural, ¿qué dimensiones de malla se pone? En la losa estructural, en este tipo gracias por la pregunta, Chalo. Aquí cuando hagas tu losa de cimentación, tu contrapiso en este caso, pues yo no vendría a ser losa de cimentación. En tu contrapiso aquí, vamos a ver, aquí. ¿Sí? Cuando yo haga el contrapiso, ¿cómo lo trabajaría yo en este caso? O sea, a la hora de la construcción. Hago todas las zapatas, cimientos, dejo ya plantadas las columnas allí, y a partir de allí yo empiezo y hago mi contrapiso. Este contrapiso de aquí debe tener malla. El contrapiso interior, para que sea un buen contrapiso, debe tener entre 10 a 12 centímetros.
10 centímetros está bien, 12, excelente. En 10 tú le pones una malla electrosoldada que debería de ser de varilla de 5x5 y un recuadro de 10x10. ¿Sí? Podríamos ponerle para este tipo un recuadro de 15x15. ¿Sí? Cuando es una losa, ahí sí, la losa tiene que ser el agujero más pequeño. Y empezamos lo tiramos todo, armamos nuestras mallas electrosoldadas, miden 2,40 por 6 metros, tenemos que traslaparlas siempre dos agujeros, entre ellas, en ambos sentidos, siempre traslapado. Eso es básico en la construcción, todo tiene que ir traslapado siempre. Armas tu malla, lo colocas, pones tus separadores para que te quede a la mitad de los 10 centímetros y fundes tu concreto. Este concreto puede ser de 110, ya que no va a tener mucho peso. ¿Sí? Las zapatas sí deben de ser de 210. Este de aquí podemos hacerlo de 180. 180 mejor, 180, sí, suficiente. ¿Sí? ¿Les parece? Dice, levantando la mano, una pregunta: ¿recomiendas usar Durock para el piso? Sí, cuando haces, por ejemplo, construcciones ligeras y no quieres utilizar losa o quieres utilizar el Durock, que acá se conoce como fibrocemento. Sí, a mí me gusta utilizar el fibrocemento de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, con una buena estructura metálica. Todo tiene movimiento siempre, hasta el concreto. Cuando haces una losa siempre tiene movimiento. Cuando haces con Durock tiene más movimiento. Ojo, siempre las casas metálicas se menean más. Las casas metálicas bailan más que la casa de concreto. Por eso a mucha gente no le gusta construir con metal, prefieren hacerlo con concreto, pero es lo que hay. Entonces ya es cuestión de ustedes, pero sepan que si hacen una casa de metal se va a menear, va a bailar. La casa de concreto no baila porque es más maciza. Dice Miguel, el proceso antes y durante y después de la producción. El proceso antes, Miguel, la preparación del suelo. El proceso durante, soldaduras. Si quieres que hablemos de soldadura, pueden ser soldaduras en este tipo 60-11. Me gusta más que sí, que la. Perdón. 60-11. Sí, yo creo que con 60-11 estamos bien, ¿no? O 70-18 quieres ponerle. Es una casa de un solo nivel. Esto, o sea, solamente aquí lo que va a trabajar es el peso de la casa y el techo. El techo es lo que se va a mover. No creo que haya mucho problema. Eso sí, la soldadura siempre continua. Eso sería durante. Protegerla bien. Los tubos, darle 2 capas de antioxidante, 2 capas de esmalte. Eso es lo que yo recomiendo. Si no lo quieres hacer así, pues bueno, ahí ya es. Ve con Dios y después lo mismo, después seguir protegiendo siempre las casas. Hay que darle mantenimiento, cada 5 años una casita, el tiempo hay que darle, revisar las partes bajas, los contactos con aguas, cuando se limpia, se baldea, todo eso, esas uniones, esas juntas también hay que protegerlas bien. Yo enluciría, si esta casa va a ser de bloque visto, yo enluciría siempre con impermeabilizante los 2 primeros bloques de la parte de abajo, que son los que más van a sufrir siempre por temas de limpieza, o por donde se filtre cuando se derrama algún tipo de líquido, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso, señores. Una zapata de 1 metro de profundidad puede soportar un techo a 3 metros del piso, es correcto. Una zapata yo creo que hasta 4 o 5 metros podría soportar. Ya te dije, Solar Collect. Esta zapata de aquí tiene 80 por 80. Bueno, señores, ha sido un placer, un gusto. Déjenme en sus comentarios, comenten en mi perfil a ver qué tipo de contenido quieren. Y el próximo domingo les ofrezco otro live. Podemos hablar sobre otro diseño que tengo de casa de un nivel. O podríamos hablar de casas de un nivel si les parece. Ya depende de ustedes. Vamos a hacer una encuesta. Ha sido un placer.
Cuídense. Saludos, buenas noches. Hasta luego.